Buenos días, chicos, estamos aquí en la Feria de Salzburgo, una de las ferias europeas favoritas para mí, me encanta. Y nada, en este vlog lo que voy a hacer es enseñaros, presentaros a unos cuantos amigos. Estamos aquí, hemos montado ya el stand de QU Europa, que vamos a estar aquí 3 días, mañana ya lo pondremos ya perfecto, porque ahora al final estos días de montaje son un peligro, porque se roban un mogollón de cosas, así que lo vamos a dejar a puntito para mañana. Y nada, ya mañana jueves empezamos y os enseño toda la feria, ¿vale? Venga. Esté esto, que se quite eso, toda la vida. Mirad, esto es una tradición que esto se lleva mucho en Centro Europa, que coleccionan ciertas partes del pelo de los animales y se lo ponen en broches en los gorros, y veréis a todos los austriacos aquí por la feria que van con vestidos tradicionales y cómo llevan estos broches muy orgullosos, porque al final esto es de un ciervo, de un venado, y aquí hay 3 venados diferentes. Entonces, según vas cazando ciertos animales, tú los vas añadiendo a tu broche, ese broche cada vez se hace más grande y hay auténticas joyas de gente que lleva de rebeco, pero súper grandes, y no es solo un rebeco, sino son muchos y de determinadas partes. De los venados nos ha contado la señora que se cogen del pecho, pero del rebeco se cogen de la crin. Esto es de rebeco, estos son de tejón, que también son muy bonitos, y ahora os enseñaré algún broche. Pero por ejemplo aquel de allí, ese es de rebeco y es un espectáculo. Mirad, pues estos son 20 rebecos cazados en invierno, y le quitan el pelo cuando el rebeco está caliente, y si estuviese frío hay que cortarlo, pero pierdes longitud. Pero fijaros qué espectacular el pelazo de invierno y la longitud que tiene y el trabajo que lleva esto. Y nada, vamos a buscarle un broche a Roberto, que yo el año pasado me llevé uno, todavía no lo he empezado a rellenar, pero la verdad es que tengo ganas. Aquí tenemos al austriaco. Son todos bonitos, no sé ni cuál es. Que... Para acabar en un mueble en casa. En fiestas de Burgos. Al final estos broches los puedes hacer con cualquier animal, y yo le estoy diciendo a Roberto que lo rellene con sus propios jabalíes que vaya cazando, pero está viendo aquí para el atajo corto y comprárselo directamente. Y aquí lo tienes ya hecho. Y estos son los típicos pantalones austriacos, que quiero que dejéis en vuestros comentarios el precio justo. Haré un sorteo al que clave cuánto valen estos pantalones cortos, ¿vale? Y os lo digo luego. ¿Qué les va a ganar? Lo que sea, no sé, ya lo veré en los comentarios, ¿vale? ¿Cuánto creéis que valen unos pantalones cortos tradicionales austriacos? Estos mismos. Esto yo. Ahí, uno de mis stands favoritos de la feria, el stand de Yeti, tienen de todo, y os voy a decir un producto que soy realmente adicto desde hace poco, y son las cajas estas de Yeti Loadout Go Box, que son unas cajas totalmente herméticas, las puedes incluso candar, no entra agua, súper resistentes, y vienen con organizadores para poder llevar todo tipo de material, con su tablita divisora que también te sirve para cocinar, sus bolsillitos, y tengo en el coche 2 preparadas. Tengo una, esta la naranja, que es un color nuevo que han sacado que me flipa, con el que llevo todo el equipo de cocina para poderme hacerme unos huevos fritos con unas morcillitas con el Fernandito, y llevo aquí las cucharas, el hornillo, cajas y demás, y luego estas pequeñitas que llevo, una para el arco y otra para el rifle, y para las cámaras, que dependiendo un poco lo que vayan a necesitar, la echo en el coche o la quito. Y la verdad es que va todo súper organizado y súper cómodo. Así que echarles un vistazo.
Bueno, pues estamos aquí en el stand de la Austrian Bow Hunting Federation, de la Federación de Caza con Arco en Austria. En Austria aquí la caza con arco es ilegal, no está permitida, pero hay un grupo de gente súper apasionada que está trabajando para intentar legalizarla. Entonces han montado en la Feria de Austria un stand para explicar y mostrar un poco cómo es la caza con arco y que la gente la conozca, para intentar involucrar a más gente en el deporte y que dentro de poco pues haya más aficionados y puedan meter más presión para que les dejen legalizarlo y cazar. Entonces tienen pues distintas fases, aquí pues enseñan cómo está en el tree stand, los vitales, sobre todo una cosa que preocupa mucho en Centro Europa en general es cómo deficiente es la caza con arco y cómo de letal son las flechas, ¿no? Porque están acostumbrados aquí en Centro Europa, la caza es más un rollo de control y cómo ser eficaz y cómo hacer un control poblacional, y el arco lo ven poco eficiente, ¿no? Entonces muestran mucho aquí cómo de importante es disparar en las zonas vitales, cómo son también los distintos tipos de puntas, de flechas, cómo funcionan las flechas, cómo la flecha mata diferente a un arma de fuego, es un corte limpio, y también muestran pues muchos vídeos de lo letal y de lo eficaz que es el arco y cómo cazan, cómo con una flecha traspasas un animal, cómo mueren los animales en segundos, y luego les traen por aquí y tienen preparado una galería de tiro en el que pueden, con estos arcos que son como de unas 30 libras, es un arco muy cómodo y muy pequeño, o sea, de poca potencia, que es fácil para todo el mundo tirar, les enseñan a tirar. Y no solo les enseñan a tirar con un arco que les queda súper largo, sino que les miden aproximadamente la apertura para que ese arco realmente les quede a una distancia cómoda, que puedan probar el arco bien y que la sensación cuando se vayan de aquí sea de que son capaces de disparar un animal a 10 metros de forma precisa y que el arco les queda cómodos, que están a gustos y que pueden realmente tirar y que, joder, oye, pues es un deporte que me gustaría probar. Y de hecho aquí en Austria es el deporte del tiro con arco 3D es súper popular, tienen mogollón de campos 3D por toda Austria, muchísimos más que en España, y nada, que es una gozada ver cómo esta gente está poniendo su tiempo personal para promover la caza con arco y a ver si siguen para adelante y algún día podemos cazar con arco en Austria. Vamos a seguir viendo cosas. Mira, Roberto, ¿quieres que te lo explique a ti? Uno de los principales errores que tenemos cuando cazamos desde un tristán es tirar con el animal muy cerca del tristán, un tiro muy vertical, y pasa esto. Puede que cojamos un pulmón y a veces ni eso, pero nunca vamos a coger los dos, y en el caso del jabalí es un animal perdido seguro. O esperamos a que el animal se aleje un poco, con un poquito de paciencia, o intentamos apuntar más bajo, o simplemente dejamos pasar la oportunidad. Pero el tiro tiene que ser mucho menos vertical. Sí, porque lo que comentaba yo, pensando con rifle, que es con lo que he cazado siempre, al final yo hubiera apuntado aquí. Sí, pero en el caso del arco es un poco arriesgado, porque en el momento en que tiras aquí a la paletilla, según el arco, la potencia, etcétera, etcétera, las posibilidades de tocar hueso son inmensas. Estamos muy cerca. Y si el tiro es muy en horizontal, vamos a tocar hueso el 99% de las veces. Para grabar algo del blog por la feria. Y yo creo que no saben lo que han dicho. Tienen mucho peligro. Vamos allá. Vamos a probarlo. Botones.
la diferencia. Por favor, está mejor de ver él. Sí, ¿no? Mira, qué diferencia. ¿Eh? Y ahora mira, eso es lo que más envidia me da. El pelo es lo que más envidia me da. Se nos viene arriba, tú. ¡Fua! En el resto de Europa están muchísimo más comprometidos con el procesamiento de la carne y lo aprovechan todo. Bolsas al vacío, máquinas para hacer hamburguesas, cámaras, todo. Hay todo un mercado alrededor de la carne. Este es una réplica, porque ya se ve que es réplica, del récord del mundo de rebeco de los Cárpatos, que es la subespecie más grande de rebecos del mundo, que se cazó en los años 30 y tiene 141 puntos. Mira la longitud, ¿eh? Estamos aquí con Daniel Herranz, un outfitter experimentado que lleva décadas viniendo a la Feria de Salzburgo. ¿Qué te ha parecido la Feria de Salzburgo? Pues la verdad es que después de décadas viniendo a la Feria de Salzburgo, me ha parecido bien venir de nuevo porque eso significa que estamos vivos. ¿Has vendido todo? Hemos vendido todo lo que hemos vendido, pero nos ha quedado sin vender lo que no hemos podido vender. Pero bueno, vamos vendiendo. ¿Vas a tener hueco para nosotros este año o no? ¿Para ti? No. ¿Para mi mujer? Me lo pensaré. Vamos quitando perchas, ¿no? Pues nada, señores, esto se acaba. Estamos recogiendo el stand, ahora rumbo para España. La semana que viene a la Igua y en un par de semanas en Cinegética. Y nada, si os ha gustado este tipo de contenido, dejadlo en vuestros comentarios y os seguiremos contando qué pasa por nuestras vidas en este blog. Hasta la próxima. Mira, ahí está Fernandito, ahí está Fernandito. ¿Qué tiene? Fernandito. Estamos aquí con Fernandito, que mucha gente le ha echado de menos en nuestro canal. Fernandito, ¿qué te ha parecido, qué sacas en positivo de esta feria? No sé, tendría que pensarlo. Mucho, demasiado largo. Gran aportación. No ha callado en toda la feria, se ha quedado sin palabras. Venga, nos vemos en la próxima. This machine, or we can make it with By hand. Hand is more expensive and machine is not so expensive. Nos ha explicado el señor que esto es piel de ciervo, que la tratan, la dejan súper suave y lo que realmente lleva mogollón de costes es que todo este bordado está hecho a mano. Entonces veis que tiene unos dibujos aquí del águila con el rebeco, unos detalles brutales, lo que hace que estos pantalones, algunos, pues como este estamos hablando de auténticas joyas de arte, ¿no? 2.400 euros el pantalón. Aquí tiene para el cuchillo, para llevar el cuchillo, la verdad es que son preciosos. Pero jamás hubiese dicho porque la diferencia con las chaquetas es brutal.